Maribel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día. Pues es un mito, ¿no? De que dejar de cenar, vamos a bajar de peso. Sí. Y tiene sus consecuencias también. Por eso este tema, ¿no? De sí o no. Claro. ¿Sí o no? Entonces, pues yo ceno. Yo no podría dejar de cenar. ¿Tú cenas, Lina? Yo a veces, la verdad, dependiendo también qué haya hecho durante Claro, el día, totalmente. puedo llegar a cenar o no. Si comí muy tarde o comí mucho, ya a veces digo, ya no quiero cenar. Ah, pero Fíjate que está muy de moda esto de quitar los carbohidratos en la cena, pero en realidad no hay nada científico que nos explique que el exceso de carbohidrato en la cena nos va a engordar. Entonces, eso sería un mito en realidad. Ok. ¿De qué depende? De todo tu día. Entonces, Ajá. por decir, los carbohidratos definitivamente aportan energía. Y si los vamos a pasar durante el día, pues entonces en la cena ya no te tocaría carbohidrato. ¿Quién sí debería de cenar carbohidrato? Si te vas al gimnasio a las 7, 8 de la noche Sí. y entonces estás subiendo masa muscular, eres candidato. Pero si no vas a subir masa muscular, yo les recomendaría moderarse el carbohidrato. Tú dices entonces que sí recomiendas cenar, pero ¿qué es lo óptimo que nosotros Exacto. deberíamos de cenar para poder Claro. estar tanto en forma y lo más importante, sanos? Hay que pensar cuál es el proceso en la noche del cuerpo y en base a eso qué energía o qué nutrimento le debemos de dar, ¿no? Muy bien. El cuerpo ya va a descansar a partir de las 5 de la tarde. Nosotros tenemos sensores de tiempo en nuestros órganos a través de la piel. Y entonces cuando empieza a oscurecer, empiezan a trabajar lentamente nuestros órganos y se podría decir que se van a dormir. Así Ok. estemos haciendo, así vayamos al gimnasio. Claro, o aunque tú tengas horarios, por ejemplo, de levantarte a las 11 y acostarte Sí. a las 3 de la mañana. Sí. Todo tiene que ver con la luz solar. Por eso es Ah, súper importante mira. Y en los países que tienen mucho, por ejemplo, no hay sol. Imagínate en cambia Islandia, por muchísimo. ejemplo. Y Cambia las muchísimo. personas que además están mucho tiempo, digamos, metidas en una oficina que prácticamente no hay luz solar. ven la luz solar, ¿qué sucede con ellas? Pues, por ejemplo, todas estas personas que trabajan en tele por la noche editando, les afecta muchísimo en el metabolismo, en la piel, resequedad. O sea, su cuerpo no funciona a la perfección. En general, el tema de oficinas. Es muy también. importante Sí. y los horarios son de suma importancia. Entonces, ¿cuál es el proceso de la noche? El proceso de la noche es irse a descansar y regenerar células. Entonces yo les digo, todos los alimentos antioxidantes son regeneradores de células porque el cuerpo se está regenerando en la noche. Si eres una persona físico-constructivista, tu regeneración va a ser a nivel muscular, por lo tanto necesitas carbohidrato y proteína. Ok. Entonces, si estás en un proceso de bajar de peso, yo te diría jugos verdes, ensaladas, De noche. proteína incluso. Wow. Entonces, te va a caer mejor una ensalada de atún que cenarte unos tacos dorados de pollo con crema. Claro, ¿no? definitivamente. Aunque estamos muy acostumbrados en México a cenarse el guisado que nos hizo la mamá. Ajá, y eso ¿No? tampoco es Ay, es que es recomendable. Como riquísimo. guardar un poco de la comida para la cena no es algo recomendable. Es que en cuestión de metabolizar, el cuerpo se va a tardar mucho tiempo. Y por el otro lado, vamos a poner un ejemplo en calorías. La comida se debe distribuir en porcentaje, por decir, del 100% que necesitamos, solo vamos a requerir en las colaciones un 15 o 20%. La cena representa el 25%. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo necesito 2,000 calorías, el 25% serían 500 calorías. Entonces, no necesito mucho, bueno, ¿quién come 2,000 calorías? Nosotras Claro. no, por Sí, por no, ser para mujeres nada. necesitamos no más de 1,500. Entonces, no necesitamos mucha comida. Y créanme que 500 calorías puede ser hasta una dona. Puede ser hasta... ¿No? Es mucho. Y el concepto de la cena también se ha cambiado un poco. Hay gente que desayuna muy mal, come más o menos, Y pero en la cena se sienta. atraganta. Es muy del mexicano. Sí. Por los horarios que manejamos. También, Entonces, claro. ¿por qué es pesado? A lo mejor dicen, ay, estoy equilibrando calorías y las pasé en la noche. Sí, pero si es pesado, ¿no les ha sucedido que van a una cena y hasta no pueden dormir? Claro. Porque el cuerpo tarda en procesar, activa nuevamente a los órganos, pero sobre todo hemos platicado aquí del sistema de desecho. Tú necesitas tener un ayuno en donde en la noche, de 8 horas a 10, para que el cuerpo, se le llama ayuno intermitente, en Ok. donde el cuerpo va a reparar y todos los órganos que necesiten sacar van a limpiar. Por eso lo primero que hacemos al despertarnos es ir a orinar, porque entonces todas estas toxinas van a salir en forma de orina. Ahora, nosotros muchas veces tendemos a tener compromisos sociales y entonces uno va a cenar. ¿Tú recomiendas que estas cenas se hagan un poco más temprano? Porque no se pueden evitar y no es de Sí, que vas a decir, totalmente. ¿sabes qué? Perdón, pero no voy a salir porque estoy en un régimen y entonces no voy a comer.
Uno Claro. va a salir, va a cenar. Se recomienda entonces que se haga un poco más temprano. ¿Y cuánto tiempo después nos deberíamos nosotros de dormir? 2 horas. Es súper pregunta. ¿Por qué? Porque es el tiempo que va a tardar tu cuerpo, 2 horas en metabolizarlo. Es decir, de la boca va a pasar al estómago y de ahí a que pasa a los intestinos va a tardar 2 horas. Es el tiempo que tú le vas a dar al cuerpo para que empiece a absorber, pero tú ya acostado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. 2 horas, por favor. Entonces si llegan del tráfico, llegas de hacer ejercicio y llegas a cenarte esos tacos, bueno, primero están mal los tacos, 2, que sea algo ligero y tarda 2 horas después para poderte dormir. 2 horas después de que terminas de comer Que o terminas de desde que cenar. empiezas a cenar. No, de que terminas de cenar. De que Ok. terminas de cenar. Entonces, Desde esto, que terminó el postre, la plática, todo, el café, hasta 2 los horas. líquidos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tendrías que contar 8 a 10 horas para hacer un ayuno largo. Este ayuno lo que va a permitir es, va a trabajar el hígado, que es el depurador, es el que hace toda la química de nuestro cuerpo. Sí. Y el hígado, acuérdense que es uno de los órganos que despierta muy temprano a las 5 de la mañana. Entonces, por eso, muchas de las razones por las que la gente no baja de peso tiene que ver con esto, con que te duermes tarde, no comes a tus horas, comes muy tarde, pero muy fuerte. Estos hábitos, o no desayunas, ojo con esto, porque fíjense que echar a andar al cuerpo muy temprano, quienes nos levantamos a las 5, nuestro proceso de cenar tiene que ser mucho antes. Ok. Tengan mucho cuidado con eso, porque a lo mejor me dicen, bueno, yo nada más duermo 4 horas, ni estás reparando, ni estás teniendo un ayuno y probablemente la cena te está haciendo engordar, pero no por el exceso, por todo este Sino por proceso el proceso. depurativo, de metabolismo, de todo, ¿no? Independientemente de que es algo muy ligero. Así Claro. es. Mencionabas las proteínas, mencionabas el atún en la cena. Además del atún, ¿existen otras que puedan ser aprovechadas a estas horas? Claro, mira, las proteínas vegetales tienen carbohidrato y tienen proteína, Muy bien. entonces se asimilan más lentamente. Esa es la recomendación, que sean frijoles, lentejas, habas, garbanzos, porque los vamos a ir cortando lentamente, muy ¿no? bien. Es como un collarcito de perlas que vamos cortando y entre más largo sea, de mejor asimilación y más lentamente va a No ser. es pesado entonces en la No noche. es pesado. Muy En bien. cambio, si te cenas no sé, una dona o un pastel, bueno. lo que Claro. vas a propiciar es que rápidamente te lo acabes a las 2 horas y entonces de esas veces que te levantas porque dices, Con hambre. quiero cenar. Y te Sí, comes claro. cualquier cosa porque ya te dio sueño, te levantas, vas al O refri. y- aquella persona que se desvela, un Sí. diseñador gráfico, alguien que trabaja en la noche, Sí. entonces cenó una dona a las 10 y créanme que a la 1, a las 2, por ejemplo, las enfermeras van a estar yendo por las papitas. Entonces, ¿qué Claro. tendríamos que cenar? Algo que tenga proteína. Otro tipo de proteínas podría ser animales, pollo, pescado, atún, ¿Carne? soya. Incluso carne, pero fíjate, en la carne yo les diría que sean muy observadores si la carne es muy pesada para ustedes. Claro. Porque cuesta trabajo procesarla. Sí. Pero en cambio las carnes blancas, como un pescado o un atún, son de fácil Que asimilación. es mucho Muy más bien. ligero, ¿no? Pues Muy bien. muchísimas gracias. Todos A ustedes ustedes. ya lo saben es. que sí tienen que cenar.